¿A qué te refieres con que nunca me diste esos quirks? Lo que escuchaste, yo nunca te di algún quirk que te permitiera rejuvenecer a alguien o uno que te permitiera clonarte. Entonces, ¿cómo es que pude hacerlo? Diría Izuku bastante confundido. Vuelve a casa, hijo, tengo una teoría, pero espero estar equivocado. Está bien, te veré en casa, papá. Tras decir eso, Izuku colgaría la llamada y miraría el teléfono un segundo. ¿Estás bien, darling?, diría Agakure mientras ponía una mano en la mejilla de Izuku. Estoy bien, Agakure, no te preocupes, diría Izuku mientras ponía su mano sobre la de Agakure, pero de pronto un brillo verde saldría de la mano de Izuku y de la nada Agakure dejaría de ser invisible mostrando su aspecto, el cual era igual al de esta imagen. ¿Pero qué me pasó?, diría Agakure viendo sus manos por primera vez en su vida. Vaya, Agakure, eres muy linda, diría Mitsuki sorprendida por el aspecto de la chica. ¿Yo hice eso?, diría Izuku algo asustado, pero este simplemente sacudiría la cabeza para luego decir: chicas, tenemos que regresar a casa, algo raro está sucediéndome y solo mi padre me lo puede explicar. Tras decir eso, Izuku se pondría de pie al igual que las chicas, pero en eso este se percataría de que estaban desnudas, haciendo que se sonrojara. Cambio de planes, ustedes quédense aquí mientras que yo les consigo ropa, y después volveremos a casa. Un rato después. Mi cabeza, diría All Might a tiempo que se levantaba. Veo que despertaste, Yaji, diría una voz que All Might reconocería al instante, por lo que levantaría la cabeza encontrándose con un hombre de cabello negro. All for One. En carne y hueso, me veo diferente desde la última vez que nos vimos, pero sigo siendo yo. Ya veo, diría All Might mientras se tocaba el abdomen dándose cuenta de que su herida estaba curada, y cuando volteó a ver al espejo se dio cuenta de que su aspecto era el mismo de antes de que lo hirieran. ¿Qué me pasó? Te curé, mi esposa te dio una paliza y sentí que era lo mínimo que podía hacer, supongo que ese Kirk era más potente de lo que pensé. ¿A quién se lo robaste?, diría All Might con algo de enojo. A mi padre, es un Kirk raro, puedes curar a los demás, pero no a ti mismo. Antes de morir me pidió que se lo quitara y lo usara para proteger a mi hermano. El hecho de que mi hijo tenga el One for All es suficiente para que te des cuenta que no pude cumplir dicha promesa. Ya veo. Luego de eso hubo un silencio algo incómodo entre los dos varones. Creí que tu esposa y tus hijas estaban aquí, diría All Might con curiosidad. Salieron, Nezuko quería helado así que Inko la llevó a comprarlo. No suenas como tú mismo, diría All Might algo sorprendido. ¿De qué hablas?, respondería el patriarca Midoriya algo confundido. La última vez que nos vimos tú hablabas con cinismo, como si no te importara nada ni nadie. Se le llama actuar, de nada serviría que tratara de convencerte de que cambie, así que acabe fingiendo ser el mismo que se enfrentó a Nana. La diferencia era que te dejé ganar esa batalla. No lo pareció, diría All Might al tiempo que se sujetaba el abdomen. Lamento eso, me dejé llevar y usé más poder del que pretendía usar. Entiendo. ¿Y qué quieres, arrestarme? ¿Matarme? Solo vine para hablar. El joven Midoriya me dijo que habías cambiado, y que supuestamente ya habías pagado por tus crímenes, y quizá venir a corroborarlo. Por el momento, si pareces ser diferente, aunque sigues siendo bastante frío. Es normal ser frío con el hombre que te obligó a alejarte de mi familia. Yo nunca tuve la intención de que eso pasara. Estás junto a mi esposa y mi hijo pequeño cuando nos encontramos, es imposible que no los hayas visto. En ese momento solo me importaba derrotarte. Tengo un vago recuerdo de una mujer y un niño, pero no recuerdo bien sus rostros. Yo pensaba que eran simples civiles con los que te encontraste de casualidad. Pues no lo eran, eran Inko e Izuku, mi esposa y mi hijo. Ya veo, diría All Might al tiempo que agachaba la cabeza, a lo que el portador del All for One suspiraría para luego hablar.
Seré directo, tú no me agradas y yo no te agrado, pero Izuku nos necesita a ambos, tú eres su maestro y aquel que conoce todos los secretos del One for All, y yo soy su padre, el hombre a que acudirá siempre que se siente afligido o esté en problemas. Ambos sabemos que debido a que tú le diste el One for All estará condenado a ser acosado por miles de mujeres, quizá millones, por ende, nos necesita, así que, tregua, diría All for One al tiempo que le extendía la mano a All Might, quien le vería por unos minutos hasta que al final la estrecharía. Parece que de verdad cambiaste. Es increíble lo mucho que puede cambiar un hombre por su familia. Diría All for One con seriedad, pero en eso la puerta se abrirá de golpe mostrando a Izuku, quien cargaba a Agakure en su espalda y a Mitsuki como princesa. Alguien por favor quítemelas de encima, llevo 2 horas y media cargándolas y mis piernas ya no aguantan tanto peso. Diría Izuku en forma de suplicar, por lo que All for One junto a All Might levantaron a las chicas permitiéndole a Izuku caer al suelo cansado. ¿Cómo es que ellas pueden estar cerca de Izuku sin volverse locas? Diría All Might algo confundido. Descubrí un método para que las chicas afectadas por las hormonas. ¿Cómo? Preguntaría All Might bastante sorprendido. Larga historia, por ahora llevemos a estas chicas a mi habitación, allí hay una cama doble, y es bastante cómoda. Tras decir eso, All Might y All for One llevarían a las chicas a la habitación matrimonial para luego llevar a la sala donde cada uno se sentarían en un sillón individual mientras que Izuku estaría acostado en el sofá familiar. Entonces, ¿me puedes explicar cómo es que pude usar quirks que no me diste? Diría Izuku mientras se sobaba la cabeza. Espera, ¿le diste quirks? Preguntaría All Might algo confundido. Le debía 12 regalos de cumpleaños, y no tenía nada más que darle, pero ese no es el punto. Creo que me hace falta algo de contexto. Diría All Might algo confundido. Lo resumiré, cuando Papá me secuestró fue para alejarme de las chicas, así yo no estaría en peligro, pero lo convencí de que regresáramos. Él me dijo que cuando nací yo sí tenía un quirk, pero me lo quito porque me tacharían de villano. ¿Y cuál era ese quirk? Preguntaría All Might con curiosidad. Con el mío, el nacido con el All for One. Y le quitaste el quirk para que yo no lo confundiera contigo. En parte esa era la intención, pero sobre todo no quería que se volviera una copia de mí. De acuerdo, ¿y qué me dices del método para evitar que las chicas te acosen? No funciona así, como sabes las chicas te violan y luego te vuelves su esclavo sexual, el método es hacer lo mismo, pero a la inversa, Izuku las viola a ellas y las hormonas hacen el resto, las chicas con las que llego se consideran a sí mismas las esclavas de Izuku. Quiero aclarar que yo nunca quise hacer algo así. Diría Izuku tratando de excusarse. Fue por eso que te di un quirk que te convierte en un animal cuando se trata del sexo. Sigues siendo bastante calculador. Diría All Might con una gota de sudor. En fin, ese es el resumen, ahora vamos con lo actual, hijo, dime exactamente lo que pasó. Pues en medio de todo el ajetreo una esfera de luz de color verde salió de mi espalda y esa esfera se convirtió en un clon. Solo por curiosidad, ¿a quién le estabas dando? A Agakure, fue raro porque mi pito se volvió invisible. No jodas, ¿y cómo fue? Diría All for One con curiosidad. Fue bastante raro, sabía que estaba allí pero no podía verlo. ¿Y cómo supiste dónde meterla? Preguntaría All Might con curiosidad. No lo supe, me equivoqué de agujero. Me ha pasado. Diría All for One con una ligera risa. Mente de Izuku. ¿Qué putas le hacías a mi madre en la noche? De regreso a la realidad. Esperen, ninguna de ellas era invisible. Ese es el problema, la que era invisible perdió su quirk, yo sujeté su mano y la mía brilló en color verde, medio segundo después ella era visible. Lo que me temía. Diría All for One con una mirada triste. ¿Qué sucede? Preguntaría Izuku con curiosidad. Es algo complicado así que lo pondré en términos simples, tu cuerpo es igual al mío, estamos diseñados para soportar miles de quirks en nuestro interior, sin embargo tú solo tenías el One for All cuando hablé contigo, los quirks de los antiguos portadores no contaban ya que se volvieron habilidades del One for All por lo que todo forma parte de un solo quirk.
Tu cuerpo estaba hambriento por tener más quirks, pero al no tener el One for All saciar esa hambre era imposible. Cuando yo te di esos quirks como regalo, se abrió una especie de túnel entre tu cuerpo y el mío, por el cual los quirks que yo elegí pasarían de mi cuerpo al tuyo. Sin embargo, había un quirk en mi interior que nunca me obedeció. Ese era el All for One que te quité de pequeño, y cuando el túnel se abrió, ese quirk fue el primero en transferirse, aún en contra de mi voluntad. Y cuando recuperaste el All for One, el hambre de quirks que tenía tu cuerpo se volvió incontrolable, y absorbió los quirks de la única fuente cuyo túnel estaba abierto. Tu All for One absorbió los quirks que yo estuve recolectando durante siglos. Saqué la cuenta, y te llevaste exactamente la mitad. Debes estar bromeando, diría Izuku con terror en su voz. Ojalá fuera así. Lo siento, hijo, pero tienes el All for One. Quítame esto, llévate todos los quirks que te quite, por favor. Solo déjame con el All for One, pediría Izuku en forma de súplica. No sería una buena idea, verás. Tu All for One es igual al mío, pero al mismo tiempo es mejor. ¿Eso qué significa? Verás, cuando te quite tu All for One dedique mis tiempos libres a analizarlo. Es una ventaja que nos da este quirk, podemos analizar a fondo los quirks que robamos. Pues yo siempre analizaba los quirks de los demás. ¿Tendrá algo que ver con eso? Pues al no tener quirks que analizar en tu interior, te pusiste a analizar los de los demás como un loco. Entonces la ausencia del All for One fue la que provocó la mayor parte de problemas. Algo así, te lo explicaré más a fondo después. Retomando con mi explicación, cuando analiza tu All for One descubrí ciertas variantes. Puedes hacer lo mismo que yo, robar quirks y dárselos a alguien más, pero también puedes mejorarlos y combinarlos. Además de eso, también tienes la habilidad de seguir absorbiendo aún después de que la persona no tenga quirk. ¿Cómo es eso posible?, preguntaría All Might algo confundido. Simple, los quirks usan la energía vital para funcionar. Esta misma se regenera con el tiempo, cuando comes, duermes, etc. Yo no puedo absorber esa energía, pero Izuku, tú sí puedes hacerlo. ¿Qué?, diría Izuku, quien para este punto estaba más que choqueado. Tú absorber la energía vital de las personas y así recuperas la energía que gastes al usar tus quirks, y si tu tanque está lleno pues eso alarga tu esperanza de vida. El riesgo es que si le quitas toda la energía vital a una persona, su cuerpo envejecerá siglos en tan solo segundos y finalmente morirá. Me lleva, diría Izuku a tiempo que se llevaba las manos al rostro. Sigo sin entender qué tiene que ver eso con que no puedas quitarle los quirks, diría All Might con una ceja levantada. El All for One de Izuku aprovecho que yo abrí el túnel para robarme los quirks. Si abro el túnel de nuevo en vez de yo quitarle los quirks, él podría quitármelos a mí. Ya de por sí es un milagro que su cordura esté intacta. Cuando yo absorbía más de 5 quirks a tiempo mi mente sufría. Luego de un tiempo acabé perdiendo la cordura. La recuperé gracias a un puñetazo que Nana me dio, pero ese no es el punto. Izuku, ahora mismo tu mente está bajo mucha presión. El hecho de que no parezcan estar afectado por tener tantos quirks es señal de que tienen una enorme fortaleza mental, pero no corras riesgos innecesarios. Cuando tu cuerpo termine de asimilar todos los quirks que robaste, tu hambre de quirks desaparecerá, al menos por un par de años. Entonces dices que ahora debo vivir con millones de quirks en mi interior. No, realmente, no puedo quitarte los quirks directamente, pero conozco un método para hacerlo sin tener que usar mi All for One. ¿Cómo?, diría Izuku con esperanza, a lo que Itachi/Zuko abriría un portal. Síganme. Tras decir eso, el usuario de All for One entraría al portal siendo seguido por Izuku y All Might, quienes al entrar se encontrarían con una máquina igual a la de esta imagen. ¿Qué demonios es eso?, diría Izuku con curiosidad. Cuando aún era malvado planeaba usar esta máquina para robarme todos los quirks del mundo, pero luego de recobrar la cordura y conocer a tu madre, la desarmé y la rearmé, esta vez con el propósito de quitarme todos los quirks que había absorbido durante años. No lo hizo porque para hacerlo necesitaba de algo o alguien que retuviera los quirks. ¿Quién diría que usaría esto para salvar a mi hijo? ¿Y qué hay que hacer? Solo siéntete en la silla, y yo haré el resto.
Ante esto Izuku se sentaría en la silla mientras que Chizaki conectaría un par de tubos para luego colocarse una vía intravenosa. ¿Eso para qué? Los quirks saldrán del cuerpo de Izuku en forma líquida, la vía intravenosa es para que entren en el mío sin problemas. Oye, tantos quirks de golpe no te causarán daño, digo, según tú la primera vez perdiste a cordura. Diría All Might con curiosidad. Pues sí, pero en ese entonces no tenía a una mujer esperándome en casa, estaré bien. Eso espero. Tras decir eso el patriarca Midoriya encendería la máquina haciendo que varias agujas se clavaran en los brazos y piernas de Izuku y estos comenzaran a absorber líquidos de distintos colores los cuales se juntaban en un solo tubo el cual era la intravenosa de Chizaki/Zuko y en cuanto los líquidos comenzaron a entrar en su sistema de la nada se debilitó y cayó sentado al suelo. Oye, ¿estás bien? Diría All Might algo preocupado. Estoy bien, es un efecto secundario, ya pasará. Diría All For One mientras respiraba de forma pesada. Pasarían los minutos y el proceso continuaría. Esto es más difícil de lo que parece. Diría All For One con la mirada perdida. Pierdes la cordura y te mato. Diría All Might con un cuchillo en su mano. El lado oscuro del héroe más poderoso, un clásico. Diría All For One con una sonrisa burlona, pero de la nada comenzaría a convulsionar y a sacar espuma de su boca haciendo que All Might se preocupara, y más cuando vio que a Izuku le estaba pasando lo mismo. ¡Ay no! Diría All Might bastante preocupado, pero de la nada la máquina comenzaría a causar cortos, hasta que al final la máquina se apagaría, dejando los cuerpos de Itachi e Izuku inertes en el mismo lugar. ¡Oh, por Dios! Diría All Might quien se estaba empezando a desesperar, pero de la nada ambos Midoriya inhalarían una gran cantidad de aire mientras empezaban a toser con fuerza. Mierda, esto fue una pésima idea. Diría Chizaki/Zuko mientras se sujetaba la cabeza. Dímelo a mí, ni siquiera estoy seguro de que pueda mantenerme de pie. Diría Izuku para después tratar de levantarse, y efectivamente, no podía mantenerse de pie. Al menos estoy como en el inicio. No exactamente. Diría All For One un poco más recuperado. Tengo todos los quirks que tenía en un inicio, pero tú todavía tienes el All For One. No me jodas la vida. Diría Izuku mientras empezaba a reír de forma cómica. Descuida, esta sobrecarga de energía nos afectó a ambos, el hambre de quirks que tu cuerpo tenía desapareció por completo, así que ahora puedes usar tu All For One con libertad. ¿Quién dijo que quiero usarlo? Diría Izuku para luego levantarse. No quiero convertirme en villano. Y no lo harás, solo escúchame, cuando vayas a usar el All For One debes tener tres cosas en mente. Primero, si vas a robas un Kirk haz lo posible porque sea el de un villano, así nadie te juzgará. 2 no robes más de 5 Quirks seguidos, tu mente es fuerte, pero no hay que arriesgarse, y 3 si de casualidad decides robarte la energía vita de alguien detente cuando veas que su piel comienza a arrugarse. No puedes quitarme el All For One ahora que esa hambre de Quirk se fue. No funcionará, verás, antes de que recuperaras el All For One, también tenía el One For All, debido a eso, los dos Quirks se terminaron fusionando en uno solo, y como sabrás en One For All no se podía robar, por lo que tu nuevo Kirk tiene la misma característica. Espera, ¿estás diciendo que el One For All ya no existe? Diría All Might algo preocupado. No, pero en cambio ahora Izuku es el portador de algo más poderoso, el poder de acumular, mejorar y robar poder, y transferirlo a quien tú desees. Aunque necesita un nombre. Diría el usuario del All For One con una pose pensativa a lo que Izuku diría. Eso no importa ahora mismo solo quiero ir a casa. Diría Izuku con la mirada agachada. ¿Crees que esté bien? Estará bien, solo debe aceptar su poder. Por cierto, ¿qué ocurrió con la consciencia de los antiguos portadores del One For All? Con lo que pasó sus consciencias debieron ser liberadas, considéralo algo bueno, al fin podrán descansar en paz. Bueno, como dice el joven Midoriya, lo mejor será regresemos. Diría All Might viendo el estado deprimido en el que estaba Izuku. Al día siguiente. Podemos ver a Izuku caminando por los pasillos de la escuela con Agakure a su lado abrazando su brazo.
Darling, ¿me recuerdas qué fue lo que tu padre hizo cuando tocó mi frente? Te dio unos 4 quirks, uno es el tuyo de invisibilidad, pero mejorado, ahora te puedes hacer invisible a voluntad. ¿Y los otros 3? Preguntaría la chica con curiosidad. No sé, no me quiso decir, solo dijo que los despertarías cuando más los necesitaras. Eso no me ayuda mucho. Diría la chica algo confundida, a lo que Izuku simplemente suspiraría, y cuando llegaron a su salón de clases Izuku lo vio con algo de nervios, pero simplemente abrió la puerta y esperó. Izuku. Y como él esperaba, fue derribado por una estampida de chicas. Aléjense de él, zorras aprovechadas. Diría Agakure al tiempo que su pierna se convertía en titanio y de una patada mandaba a todas las chicas a volar. Creo que ya sabemos cuál es tu segundo quirk. Midoriya, ¿estás bien? Preguntaría una preocupada Rina viendo cómo Agakure ayudaba a Izuku a levantarse. Estoy bien, ya me estoy acostumbrando. Oye, ¿cómo es que a ella no le afecta lo que te sucede? Diría Kirishima viendo a Agakure. Pues sí le afecta, pero de forma distinta, es algo extraño, parece que a algunas chicas les afecta diferente. Bueno, eso significa que no todo está perdido. Diría caminar con una sonrisa. Izuku, ¿quién es esa zorra? Diría una voz extremadamente dulce a espaldas de Izuku, y cuando este volteó se encontró con una cabellera verde. Setsuna, ella es Agakure. Hola, soy Toro Agakure, la novia de Izuku. Estas 4 palabras resonaron con fuerza en todo el lugar, haciendo que todos se quedaran de piedra cuando de la nada un inmenso instinto asesino se sintió en todo el lugar. Oh tío, eso no puede ser bueno. Novia, diría Kasumi con una sonrisa extremadamente dulce. Creo que aún no te ha quedado claro a quién le perteneces, conejito. Diría. Me giré a tiempo que sus manos comenzaban a brillar en un color amarillo. A lo que Momo crearía un cuchillo y diría: como castigo por sernos infiel, te cortaremos el testículo derecho. Jesucristo bendito, coge mi alma y haz con ella lo que quieras, te lo juro. ¿Y quién dijo que se los voy a permitir? Diría Agakure a tiempo que sus 2 brazos se convertían en titanio y de sus manos se hacían varios picos muy afilados, a lo que Mina diría: ¿y quién dijo que dejaremos que te entremetas, puta barata? ¿Lenguaje? Creo que olvidaron algo importante. Diría Setsuna empezando a liberar aún más instinto asesino. Él prometió que se casaría conmigo. Estas palabras hicieron que a Izuku por un momento se le saliera el alma. ¿Eso es cierto? Diría Momo de forma acusatoria, haciendo que Izuku por poco se caiga del miedo. Izuku, ¿no te acuerdas? Cuando teníamos 5 años tú me diste este anillo y me dijiste que nos casaríamos. Diría Setsuna para luego mostrarle un anillo a Izuku. Oh mierda. Corrección, como castigo por tus múltiples infidelidades, te daremos electrochoques en tus testículos. No hay forma en la que esto pueda empeorar. Diría Izuku mientras lloraba de forma cómica. Tal vez él te haya propuesto matrimonio, pero él y yo ya tuvimos sexo. Diría Agakure casi en un grito. Retiro lo dicho, si pudo empeorar. Diría Izuku, quien para este punto ya estaba considerando el suicidio como una opción. Eso es todo, ya veremos tu castigo después, conejito, primero debemos matar a estas perras. Diría Momo con una sonrisa dulce y un tono de voz cariñoso mientras que llevaba sus manos hacia atrás. Significa peligro. ¿Lo oyeron bien? ¡Peligro! Como si pudieras. Gritaría Asumi al tiempo que una corriente eléctrica desintegraba su ropa para posteriormente volverse invisible. Terminos con esto de una buena vez. Diría Setsuna mientras su cuerpo se dividía tanto que daba la impresión de volverse arena. Morirá. Gritaría Kasumi para luego ella junto a las demás chicas lanzarse a una batalla campal. Yo mejor me voy a la mierda. Diría Izuku, quien empezaría a correr, pero de pronto un látigo lo sujetaría. ¿A dónde crees que vas, conejito? Diría Momo con una sonrisa dulce aterrando a Izuku, pero de la nada Kirishima llegaría y rompería el látigo. Chicos, llévense a Midoriya de aquí, yo detendré a las chicas. Espera, Kirishima, si te quedas te matarán.
diría Izuku viendo con terror y sorpresa a su amigo. Es lo que hacen los héroes, diría Kirishima con una sonrisa varonil al luego ver cómo los demás chicos se llevaban a Izuku. Cambio de planes, la primera en atraparlo se lo queda, diría Setsuna con una sonrisa a lo que las demás chicas accederían. Tendrán que pasar sobre mi cadáver primero, diría Kirishima con determinación. ¿Cómo quieres?, diría Momo al tiempo que creaba una katana a la vez que todas las chicas se preparaban para atacar, y Kirishima como todo un hombre, lo único que hizo fue extender los brazos esperando el ataque. A una dama no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Sería lo último que diría Kirishima antes de recibir los ataques combinados de las chicas. P en el chat. Siempre te recordaremos como un héroe, Kirishima, diría Lida a tiempo que todos los chicos detenían su carrera un minuto para darle un saludo militar al hombre caído, para segundos después empezar a correr de nuevo, pero serían interceptados por todos los profesores, quienes de casualidad estaban cerca de allí. Oigan, ¿por qué no están en sus aulas?, preguntaría a Tizada bastante enojado. Sensei, ahora sí ya valió verga todo, las chicas se volvieron locas y Kirishima se sacrificó para darnos tiempo para sacar a Midoriya de aquí. ¿Qué quieren ellas con Midoriya?, preguntaría a Tizada algo confundido. Es una larga historia, pero en resumen él es su objetivo. ¿Nivel de locura?, preguntaría Present Mid con nervios. Jack el Destripador versión femenina, diría Kaminari haciendo que Cementos escupiera su café. Esto es serio, Cementos, saca a los chicos de aquí, Mignin, quiero que te escondas junto a Midoriya y si las chicas aparecen las duermes, los demás, tenemos una escuela que salvar, diría Nezu al tiempo que se ataba una cinta roja a la frente y sacaba una ametralladora de Dios sabe dónde para luego pintarse unas líneas negras en las mejillas. A la carga, gritaría All Might en forma musculosa para luego él junto a los demás profesores ir corriendo hacia el lugar donde estaban las chicas. Chico, ven conmigo, diría Mignin para luego sujetar a Izuku del brazo y comenzar a correr arrastrándolo por toda la escuela. Chicos, síganme, tenemos que llevarlos a otra parte, diría Cementos, pero los chicos no le responderían ya que se quedarían de piedra al ver cómo Mignin se llevaba a Izuku. ¡Me cago en la p! Aquí estaremos bien, diría Mignin mientras encendía un foco mostrando que estaban en un armario bastante estrecho, tanto que Izuku tenía que aplastar su cabeza para que su cara no tocase los pechos de la profesora. Mente de Izuku. ¿Por qué siempre eligen los lugares más estrechos? Entonces, ¿me dirás por qué te perseguían las chicas? Digo, no negaré que las he visto actuar raro durante las clases, pero esto es demasiado, preguntaría Mignin con curiosidad. Esto pues, es difícil de explicar, de hecho, ni siquiera estoy del todo seguro de por qué sucede todo esto. Últimamente mi vida ha sido demasiado confusa y ya no sé qué pensar. Pobrecito, diría Mignin para luego abrazar a Izuku para consolarlo, cosa que se le haría extraño ya que Mignin nunca se comportó de forma cariñosa hacia él. ¿Sabes? No me había fijado hasta ahora, pero eres bastante lindo. Y allí lo supo, las hormonas de Izuku había afectado a Mignin, por lo que con miedo miraría hacia arriba y con lo que se encontraría sería con que Mignin tenía ojos en los corazones. ¿Sabes? Estamos solos tú y yo, creo que podemos divertirnos un poco mientras las cosas se calman, diría Mignin al tiempo que empezaba a jugar con sus pechos. Mente de Izuku. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están violando! Espere Sensei, no creo que sea buena idea hacer esto, diría Izuku bastante nervioso, pero Mignin no lo escucharía y simplemente se arrancaría la tela que cubría sus pechos mostrándolos en toda su gloria. ¿Te gustan? Ante esto Izuku trataría de decir algo, pero Mignin aprovechó que este tenía la boca abierta y metió uno de sus pechos en la boca de este. Ara, Izuku, parece un niño pequeño, diría Mignin con un tono de voz entre maternal y pervertido a lo que Izuku trataría de liberarse, pero su subconsciente lo traicionaría y sin pensarlo comenzaría a chupar el pecho de Mignin ganándose unos ligeros gemidos por parte de esta.
Veo que te gusta pequeño, bueno, disfruta tanto como quieras. Diría Midnight con una sonrisa dulce la cual solo haría que Izuku se sonrojase y sin pensarlo comenzaría a llevar su mano al otro pecho de Midnight haciendo que sus gemidos se vuelvan un poco más fuertes. Eso pequeño, no te detengas. Diría Midnight entre gemidos mientras que disimuladamente llevaba su mano hacia su intimidad para empezar a darse placer a sí misma. Mientras tanto en la residencia Midoriya. Siento que de nuevo están corrompiendo a mi bebé. Diría una preocupada Inko mientras que Chizaki/Zuko estaba viendo un partido de fútbol. Residencia Bakugo. Presiento que alguien me está robando algo que me pertenece. Pensaría Mitsuki mientras terminaba de firmar los papeles de divorcio. De vuelta con la ricura. Vamos bebé, chup todo lo que quieras. Diría Midnight viendo cómo Izuku seguía chupándole un pecho mientras amasaba el otro, pero de la nada Midnight vio como un líquido blanco comenzaba a salir de su pezón. Diría Midnight algo confundida, pero cuando Izuku se percató de esto comenzó a chupar con más fuerza haciendo que los gemidos de Midnight aumentaran ligeramente, además de que Izuku por instinto llevaría su otra mano a la intimidad de Midnight, cosa que la sorprendería, pero aún más al ver cómo Izuku le metía 4 dedos de un solo. Haciendo que Midnight arqueara un poco la espalda y tras unos segundos Midnight finalmente se correría dejando bastante húmeda su ropa, pero lo que más la sorprendió fue que Izuku comenzó a lamer los dedos que le había metido, para luego darle un apasionado beso al cual Midnight no se resistió y dejó que Izuku tomara el control, y mayor fue su sorpresa cuando este cortó el beso y le dio un mordisco en el cuello dejando en este su marca, para luego con fuerza arrancar la parte inferior de la ropa de Midnight, mostrando que tan mojada estaba. Esto Izuku lo vio como si de un manjar se tratara, por lo que se agachó y comenzó a lamer la intimidad de Midnight haciendo que ésta empezara a gemir de nuevo, pero esta vez con más fuerza, por lo que se vería obligada a taparse la boca para evitar que la escuchen, pero Izuku no se percataría de esto y simplemente seguiría lamiendo la intimidad de Midnight. Izuku, tranquilo, si querías jugar solo tenías que pedirlo. Diría Midnight quien aunque no lo quisiera admitir estaba disfrutando de las lamidas, hasta que Izuku cambió de juego y dejó de lamer la intimidad de Midnight para levantarse y callar a Midnight con un beso, cosa que le impidió a la heroína darse cuenta de que Izuku se estaba bajando el cierre del pantalón liberando por completo a la bestia, por lo que Izuku sin pedir permiso y sin esperar nada, levantó una de las piernas de Midnight dándole una vista clara de la intimidad de Midnight, cosa que la confundió, pero al ver el titán de Izuku esta supo lo que él haría y antes de poder decir algo Izuku ya había dado la primera estocada, rompiendo el himen de Midnight, pero Izuku no le dio tiempo de acostumbrarse al dolor y comenzó a darle fuertes embestidas a Midnight quien estaría gimiendo con fuerza, pero sus gemidos serían silenciados por un beso del peliverde quien comenzaría a masajear los pechos de Midnight con su mano libre. Mente de Midnight. Dios mío, esto es increíble, no quiero que se detenga nunca. De regreso a la realidad, la fuerza de las embestidas de Izuku eran cada vez más fuertes, llegando a un punto en el que de forma inconsciente empezó a usar el 5% de su poder, haciendo que a Midnight se le hiciese cada vez más difícil retener los gemidos a pesar de que el beso los ahogaba. Los minutos pasaron, y lo único que se podía en aquella habitación era el sonido de la carne chocando una contra otra, además de algunos gemidos ahogados. La heroína profesional Midnight, conocida por actuar pervertida y dominante con todos, estaba siendo dominada por uno de sus estudiantes, y la mejor parte, es que ese alumno era el más tímido de toda la clase, y posiblemente de la escuela. Aquella heroína lo único en lo que podía pensar era en el placer que estaba experimentando, a pesar de que por fuera aparentara ser bastante pervertida. La verdad es que nunca en su vida tuvo una experiencia sexual, incluso, las veces que se dio placer ella misma en todo lo que eleva de vida se pueden contar con una sola mano. Por favor. No pares. Gritaría Midnight cuando finalmente tuvo la oportunidad de liberarse del beso cosa y tras decirle esas palabras Izuku comenzó a gruñir y a darle pequeñas mordidas en el cuello a Midnight a tiempo que aumentaba la fuerza de sus embestidas sacándole fuertes gemidos a la heroína, y cuando Izuku sintió que las paredes de Midnight comenzaban a apretarse más, él aumentó el contagio de su poder al 30% y tras 5 minutos de gritos de placer por parte de la heroína tanto el alumnos como la maestro terminaron
hablaron al mismo tiempo. Isuzu. Diría Mignig, quien estaba con la lengua afuera y los ojos en blanco. Pasaron los segundos en los que ambos recuperaban el aliento, pero Izuku, además de recuperar el aliento, también estaba recuperando la cordura, y cuando vio lo que había pasado dijo: no de nuevo. ¿Pasa algo pequeño?, diría Mignig con un tono de voz cariñoso mientras acariciaba la mejilla de Izuku. Volví a perder el control, diría Izuku mientras de nuevo empezaba a llorar cómicamente. No veo cómo eso sea malo, no me hiciste daño, de hecho, me gustaría que perdieras el control otra vez, diría Mignig en un tono coqueto a tiempo que rodeaba a Izuku en un abrazo y le daba un apasionado beso, el cual sorprendió a Izuku, pero luego de unos segundos los correspondió. Eso fue Pau, diría Izuku bastante sorprendido, pero en eso se escucharía una voz afuera del armario. Estoy seguro de que escuche ruidos raros provenir de este armario. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Mierda, susurraría Izuku viendo que ahora sí estaba jodido, pero de la nada un portal se abriría a espaldas de este y lo absorbería junto a Mignig. Cambio de escena. Podemos ver uno de los salones de la Yui, el cual estaba completamente vacío a excepción de un hombre de cabello negro que tenía una puerta frente a él, y de este salió Izuku junto a Mignig. Veo que te divertiste bastante, diría el hombre viendo a Izuku y a Mignig, quien estaba prácticamente desnuda. Mignig, por favor ve a vestirte, diría el hombre, a lo que la mujer se levantaría y sacaría un traje de repuesto para luego colocárselo. Papá, diría Izuku levantándose. Pues claro que soy yo, pero antes de cualquier otra cosa, ¿te importaría guardar a tu amiguito?, diría el patriarca Midoriya al tiempo que señalaba hacia abajo, por lo que Izuku miraría hacia dicha dirección y al hacerlo se daría cuenta de que aún tenía el titán afuera, por lo que rápidamente lo volvió a guardar. Ahora sí, te diré por qué estoy aquí. All Might me llamó muy preocupado, dijo que se había desatado una guerra entre los alumnos y las chicas, allí supe que estabas en peligro, así que vine tan rápido como pude a la escuela para buscarte, pero no te encontraba, luego recordé que tenía mi kit de teletransportación y te traje aquí. Bueno, me salvaste el pellejo, esta vez estuvieron a punto de descubrirnos, diría Izuku con mucho alivio cuando de pronto Mignig lo abrazó por la espalda restregándole los pechos en la nuca. Pequeño, ¿quién es él?, preguntaría Mignig con un tono de voz entre curioso y juguetón. Cierto, Mignig, él es mi padre, Zuko Midoriya, papá, ella es Mignig, mi maestra de aula. Aguanten, ¿me estás diciendo que te tiraste a tu maestra? Pues, básicamente sí, diría Izuku algo apenado, a lo que Zuko sacaría su teléfono y empezaría a llamar, y tras unos segundos contentarían. Chúpame los huevos, Masaru, te dije que mi hijo se cogería a una maestra. Tienes que estás jodiéndome, primero mi esposa me deja y se queda la custodia de mi hija, y ahora resulta que le debo 17 millones de dólares a mi mejor amigo. Perdón amigo, pero así es la vida, no sientas prisa por pagarme, primero recupera tu vida y luego hablamos de eso. Luego de esa pequeña conversación Zuko colgaría la llamada dejando a Mignig y a Izuku con una gota de sudor. Creo que no deberíamos decirle que fuiste tú quien provocó el divorcio, diría Itachi barra Zuko con algo de burla. ¿Quién es Mitsuki?, preguntaría Mignig con una dulce sonrisa haciendo que a Shizaki le recorriera un escalofrío. Quiero morirme, diría Izuku mientras nuevamente lloraba de forma cómica. Vaya chistes de mierda, te lo juro, es que me ponen hasta agresivo. Al día siguiente. Bien alumnos, como ya sabrán, dentro de una semana y media será el festival deportivo, así que durante este tiempo dedicarán todo el tiempo que tengas de clases para entrenar. Les daré un consejo, sean creativos, tienen poderes, pero para usarlos necesitan imaginación. Bueno, ahora vayan al estadio Gana, allí podrán usar sus poderes con libertad, diría Mignig con un tono de voz serio. Mente de Izuku. Me cuesta creer que esa sea la misma mujer de ayer, diría Izuku recordando lo cariñosa barra pervertida que había sido Mignig el día anterior. Hoy, Izuoro, ¿todo bien?, diría una voz que Izuku reconocería. Si estoy bien, solo algo pensativo. Lamento no poder acompañarlos al entrenamiento, pero estoy hecho mierda.
Diría Kirishima, quienes estaba en una silla de ruedas con yesos en todo el cuerpo. No puedo creer que sigas con vida. Yo te vi morir. Sufrí por ti, lloré por ti. Me honras. Descuida, estarás bien en unos días, y gracias por haberme salvado la vida ayer. Diría Izuku mientras organizaba algunas cosas en su mochila, así siendo el último en salir, a excepción de Midnight y Agakure. Darling, ¿quieres hacer algo antes de ir a entrenar? Diría Agakure mientras abrazaba el brazo izquierdo de Izuku. Yo puedo darles una excusa, si me dejan participar, ¿qué dices, pequeño? Diría Midnight con un tono de voz coqueto. Lo siento, chicas, pero ahora no es buen momento. Diría Izuku con muchos nervios. De todos modos, yo no les dejaré hacer nada. Diría una voz desde la puerta del salón, siendo esta la de Setsuna. Ay no, si alguien va a tener acción con él seré yo. Diría Setsuna mientras le ponía seguro a la puerta y comenzaba a desvestirse, cosa que hizo que Izuku se sonrojara para luego mirar al cielo y decir: ¿por qué a mí?